Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Los organizadores de Balloon Fiesta están conmemorando cómo comenzó todo hace 50 años. Hoy los globistas se reunieron en el centro de Coronado, donde despegaron los 13 pilotos originales. Por el 50 aniversario, tuvieron a 3 de los 13 pilotos originales presentes. Lucky to be able to think back that far. It brings people together. Pardon the pun, but it's very uplifting. And the people in Albuquerque have responded so graciously. Denise Whitaker se subió en el globo de su padre Matt durante la fiesta original. Ella representó a su papá esta mañana y volvió a su globo original. Balloon Fiesta comienza oficialmente mañana, pero los niños en el metro tienen su propio primer día hoy. Esta mañana, Albuquerque Aloft fue a casi 200 escuelas a través de la ciudad para que los niños vean los globos inflados de cerca. Pudieron hacer preguntas a los pilotos y a los miembros de la tripulación sobre los globos. Los maestros dicen que cada año los niños esperan este día con ansias. Dicen que sus estudiantes se emocionan para el famoso evento de Nuevo México. Even though we've had it here for a number of years, it's like the first time for our parents and students. You see that sparkle in the kids' eyes, and that's what I live for as a teacher. La primera ascensión masiva para el público en general será mañana a las 7 a.m. Con miles de visitantes esperando la fiesta del globo, los restaurantes locales están preocupados por la continua escasez de personal que afectará la época más ocupada del año. Muchos restaurantes no tienen suficientes trabajadores para atender a todos los turistas que vienen a la ciudad. Historic Church Street Café en Old Town normalmente tiene alrededor de 60 empleados trabajando durante la fiesta del globo, pero este año solo tienen 35. I'm begging friends and family to come and work. Anybody who wants to do some overtime? Yeah, just come in and help us out. La Asociación de Restaurantes de Nuevo México está animando a las personas a ser pacientes con el personal de los restaurantes durante el evento. Durante la fiesta del globo en el 2019 se gastó $18 millones en comida y bebida. No todos los negocios de marihuana recreativa están siguiendo las reglas. Desde que comenzaron las ventas recreativas en abril, el control de cannabis ha realizado unas 100 inspecciones. Dicen que hay negocios que no cumplen, pero no nos dicen exactamente cuántos. Some of the pieces might be a little onerous, especially when it comes to waste with the grow and the production. We have to keep track of all the leaves that we pull off that don't actually have any THC. Una de las razones por qué hay suspensiones es si las empresas no ingresan su producto en los estados de semilla a la venta de software. Las plantas se rastrean y se que vienen de Nuevo México o fuera del estado. Si los negocios se olvidan de las reglas, la División de Control de Cannabis primero trata de ponerlos de nuevo en un buen camino. Otro festival hizo su regreso después de una pausa por la pandemia. El Festival Anual de Artes y Artesanía de Río Grande ha regresado a la Gran Carpa Blanca de Sandia Resort en Casino por primera vez en el 2019. El festival acoge a 200 artistas que tienen la oportunidad de mostrar su trabajo. You see a lot of folks here from Albuquerque and New Mexico that support the show. But this particular show sees a lot of people who are traveling here for the Balloon Fiesta. So that makes for a very dynamic opportunity to have a market. El festival va hasta el 9 de octubre. Los boletos cuestan $13 y los niños son gratis. Una organización sin fines de lucro espera ayudar a las familias de Nuevo México a compensar los costos de la creciente de inflación. La iniciativa libre estaba repartiendo tarjetas de regalo de $50 a los residentes en el mercado El Paisano hoy. Es parte de su campaña nacional
El verdadero costo de Washington, que busca concientizar lo que dicen son las políticas federales que aumentan los costos de los artículos diarios. Las organizaciones dicen que la inflación está afectando especialmente a Nuevo México. New Mexico is particularly hit hard because the national rate is about 9%. New Mexico is actually about 13.5%, which is affecting all of our families at the kitchen table and at the gas pump, and as well as many other places. La iniciativa libre dice que los hogares locales están pagando alrededor de $600 por mudanza al mes para vivir. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para este fin de semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.